Que vamos a empezar y vamos a empezar dando las gracias a todos los que habéis venido otra vez al aula mística de la Fundación Santiago Pérez Gago. Y no sé si sabréis, muchos de vosotros lo sabéis, que se está celebrando el centenario del nacimiento de Fernando Rielo. Fernando Rielo es filósofo, poeta místico y fundador de los misioneros y misioneras identes. Desde el aula mística de Salamanca hemos querido sumarnos a esta celebración porque nos ha parecido interesante abordar el aspecto más espiritual, religioso y místico de la obra que nos ha dejado Fernando Rielo. Y para ello recibimos hoy a Elena Peces, que es misionera idente, y muchos de vosotros seguro que la conocéis por ser compañera de este aula desde el año pasado, desde el curso pasado, y ha realizado estudios y trabajos en el ámbito de las ciencias religiosas, de la familia y de la educación. Y fijaros, conocí a Elena Peces hace un año en una adoración del Santísimo que los jóvenes de Jacuna celebran en la iglesia de la Purísima todos los viernes a las 8 de la tarde. Desde luego, qué maravilla de adoración. Sentí que aquello era mística de verdad, de silencio, de música, de misterio, de oración y de presencia. De presencia viva que se vive en cada uno cuando se adora y contempla, hasta llegar a sentir que es la luz del Señor quien nos ve en el interior, quien nos dice y quien nos pronuncia, como diría la estética originaria de Fray Santiago Pérez Gago. Y la primera persona que conocí en aquella luminosa y mística adoración fue Elena. De inmediato sentí la claridad en su semblante y sentí la paz que dejaban sus palabras. Es el carisma de los misioneros y misioneras identes que fundara Fernando Rielo. Muchas de sus hermanas, que he tenido la gran suerte de conocer, también transmiten ese carisma espiritual, esa luz y esa alegría sincera y plena que todas irradian. Y desde que nos conocimos en aquella adoración de Jacuna en la Purísima, Elena no ha dejado de venir a las conferencias del aula mística. Y es una más de esta gran familia que se va creando al calor de la Fundación Santiago Pérez Gago y que va más allá de la propia conferencia. Sí, más allá de la propia conferencia. Cuando la conferencia se convierte en convivencia, en comunión y en comunidad. Y es que, como decía nuestro maestro Fray Santiago Pérez Gago, no es necesario vivir en un convento con tal de vivir en un mismo espíritu. Le propuse a Elena que viniera al aula para hablarnos de Fernando Rielo en este año en el que la comunidad idente está celebrando el centenario de su nacimiento. Y además me he dado cuenta de que Santiago Pérez Gago y Fernando Rielo tienen muchas cosas en común. A los dos podemos considerarlos místicos contemporáneos. Y como Fernando Rielo, también Santiago Pérez Gago es fundador de la estética originaria que nos ofrece un camino sagrado hacia la luz y hacia el origen. Un proceso para recuperar la inocencia y el manantial de nuestra vida. Y en la obra de Fernando Rielo hay también una onda mística que se funda en el amor y en la inocencia, como descubrimos en estos versos de uno de sus poemas que dicen así: no quiero que sea despertado el niño que en mí llevo dormido por el mundo. Quiero que al mundo duerma y en el cielo despierte.
que en mi sueño de niño me sigas cultivando y tu labio de trigo, Padre, sea beso que surcado hondo me despierte. Mis versos, inspirados y místicos de Rielo, que podría suscribir perfectamente la estética originaria de Santiago Verdelgau. Y esta tarde tenemos la gran suerte de recibir a Elena para que nos hable de la mística y de la persona de Fernando Rielo. La mística como un camino siempre de ida, nunca de vuelta, como decimos en estética originaria, como los misioneros y misioneras identes, siempre de ida, id, anunciando al mundo la luz y la palabra. Muchas gracias, Elena, por aceptar nuestra invitación, y ya sabes que esta es tu casa. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco mucho tus palabras, Mariate. La verdad que desde aquel día que nos conocimos, que fue un regalo, pues para mí tanto conocerte a ti como poder haber formado parte de esta familia, pues ha sido una maravilla, ¿no? O sea, que estoy muy agradecida también a la Fundación Pérez Gago y bueno, pues por la confianza también de poder ofrecerme este espacio para compartir, bueno, unas sencillas palabras sobre la mística de Fernando Rielo, pues especialmente en este año del centenario, que para mí la verdad que es una gracia, ¿no? He podido coincidir con ello, ¿no? Bueno, la verdad que van a ser unas sencillas palabras porque la mística de Fernando Rielo es para vivirla y la mejor manera de conocerla pues es adentrarse en su persona, adentrarse en sus obras, adentrarse en su vida. Entonces, bueno, lo que yo puedo decir es algo muy sencillo, pero voy a hacerlo desde también mi experiencia, ¿no? Pues que estoy agradecida a Fernando Rielo pues por el bien tan grande que su mística ha hecho en mi vida, ¿no? Bueno, en primer lugar voy a hacer un muy breve apunte de su vida, ¿no? De la vida de Fernando Rielo, muy sencillo, ¿no? Fernando Rielo nace en Madrid el 28 de agosto de 1923 y muere en Nueva York el 6 de diciembre del 2004. Como ha dicho Mariate, es fundador de las Misioneras y Misioneros Identes, y si yo tuviera que subrayar algo de Fernando Rielo, pues diría que gastó y desgastó su vida en vivir y transmitir el Evangelio. Como él mismo nos dice en una oración bellísima, con el sacrificio de su vida y de su fama, ¿no? Su sacra martirial, pues que era el mayor testimonio, pues morir por Cristo, dar la vida en lo pequeño y lo sencillo de cada día con una ofrenda total. Algo muy característico de Fernando Rielo es su conciencia filial, ¿no? Esa conciencia de saberse hijo amado de un padre desde el momento de su nacimiento. Él expresa que pues, sintió como el padre nació de un beso del padre, ¿no? Entonces, en ese momento, pues él tuvo la impresión de pasar toda su vida dedicado al padre, y en un momento muy especial, que fue el momento en que cumplió los 16 años, en los montes de Balsaín, tuvo también esta impresión, esta llamada del padre a vivir la santidad, ¿no? de ser santo, hijo mío, como yo tu padre soy santo. Entonces, desde este momento, pues él pasó su vida buscando todas las maneras posibles para vivir, para hacer esta voluntad. Como ha dicho Mariate ya, pues él es también poeta y también ha desarrollado un pensamiento pedagógico, filosófico, pues todo para este fin, ¿no? Que el Padre sea glorificado y que sus hijos podamos dar este mayor testimonio de amor. Me voy a aprovechar, como estamos en el centenario, y para celebrar este centenario hemos tenido un congreso, ayer mismo terminamos, entonces yo voy a aprovechar el testimonio que han dado de Fernando Rielo, concretamente pues nuestro presidente, el padre Luis Casasus, que subrayó dos aspectos de la vida de Fernando Rielo que quisiera compartir con vosotros, ¿no? Uno de ellos, pues especialmente me ha recordado a Mariate, que es una gran amante de la luz, ¿no? Entonces, nuestro presidente, el padre Luis, decía que una característica de Fernando Rielo es que él era capaz pues, de generar
una atmósfera de luz. Nos subrayaba también, pues, como el mismo Fernando Rielo consideraba que, bueno, la mejor manera de dar a conocer a Dios era la poesía. Aquí tenemos a una excelente poeta también, que nos da fe de ello. Y pues cómo utilizaba la metáfora de la luz, pues, para subrayar la unión de Dios con el hombre, ¿no? Otra característica, a la que también ha hecho mención Mariate, es la inocencia. Pues la inocencia que se ve en la vida de Fernando Rielo, que se ve en su obra, y se caracteriza, pues, sobre todo por ser una mente abierta, ¿no? Una mente libre de prejuicios, que busca en todo momento lo más puro, ¿no? También esto es algo que nos legó a sus hijos. Él nos decía: vive lo absolutamente puro, sueña lo absolutamente puro, y eso será la institución. Pues él tuvo siempre presente esta inocencia, ¿no? Vamos a decir, desprenderse de todo aquello que no fuera lo más santo, ¿no? Lo que más le vinculara a su padre, a nuestro Padre Celestial. Bueno, me gustaría también contar algo breve, ¿no?, de mi experiencia cuando yo conocí a las misioneras identes. Yo no llegué a conocer a Fernando Rielo personalmente, conocí la institución en el 2005 y él había fallecido en el 2004. Pero bueno, pues leyendo sus obras, escuchando sus conferencias, a través del testimonio de mis hermanos y hermanas, a mí una cosa que me tocó profundamente es el ser tan profundamente religioso de Fernando Rielo, ¿no? Yo siempre he tenido la gracia, ¿no?, pues de conocer, ¿no?, pues religiosas que me han ayudado mucho en mi vida, que me han transmitido el amor de Dios, pero nunca había conocido a alguien con una hondura tan grande, ¿no?, un carisma tan hondo, tan profundo. En un momento, una de las misioneras que yo conocí, pues me dijo: cuando tú empieces a vivir este carisma, esta espiritualidad, tú podrás tener este trato o este sentimiento, ¿no?, de reconocer la huella, de reconocer el toque de cada una de las personas divinas, ¿no? Y ese es el toque que Fernando Rielo vivía, ¿no?, con cada una de ellas, y nos transmitía y nos mostraba a sus hijos. Bueno, pues un poquito después de esta pequeña introducción, pues voy a tratar de compartir con vosotros algunos aspectos, porque es algo muy amplio que ni siquiera yo misma abarco, pero algunos aspectos concretos sobre la mística de Fernando Rielo. Sí me gustaría, ya que también además estamos aquí en Salamanca, pues empezar haciendo una alusión a una impresión que tuvo, ¿no?, que él tuvo, pues, de Santa Teresa, ¿no?, como esta impresión de decir: salva mi mística, ¿no? Él, por supuesto, que ha bebido de los místicos españoles, especialmente de Santa Teresa, y bueno, pues tiene en su vida este recuerdo, este toque de tener que vivir esta hondura de la mística. Primero, pues me gustaría comentaros algo de lo que Fernando Rielo nos dice que no es la mística, ¿no? Entonces, lo que no es la mística para Fernando Rielo, pues, vamos, o no lo exclusivamente, ¿no? El hecho, pues, de manifestaciones extraordinarias o situaciones de evasión o fenómenos devocionales religiosos, ¿no? O sea, estas cosas, pues, Fernando Rielo, para él la mística es más que esto, ¿no? De hecho, pues en algunas ocasiones, cuando no hay una autenticidad de verdad, ¿no?, pues él llega a hablar de pseudomísticas, o son fenómenos que pueden ser, vamos a decir, un poco fuera de lo común, ¿no? Para él la mística es algo muy concreto. Él nos dice que el ser humano es un ser místico, y la mística es justamente la capacidad que tiene de unirse con Dios. Para Fernando Rielo, el ser humano es un ser unitivo, porque partimos ya de esta unión con Dios. Estamos llamados a incrementarla, pero ya desde nuestro nacimiento partimos de esta unión, ¿no? Si el ser humano no se une a Dios, se une a otros dioses, ¿no? Él habla de Dios como absoluto, ¿no? Se refiere al absoluto, pues si el ser humano no se une al absoluto, se unirá a pseudo-absolutos, ¿no? Pues se puede unir al poder, al éxito, a la materia, pero si no hay una unión auténtica con nuestro Padre, con el absoluto, pues no podemos hablar
una mística auténtica, ¿no? Esta unión que se da es posible porque Dios, cuando crea nuestro espíritu, lo crea como potencia de unión. O sea, tiene una verdadera fuerza y una capacidad de unirse a Dios. Y esto es en virtud de lo que Fernando Rielo denomina la divina presencia constitutiva. Es decir, Dios crea el espíritu en el momento de la concepción y deja en él su presencia, la presencia de las personas divinas. Él habla de esta divina presencia constitutiva. Entonces, en virtud de esta divina presencia constitutiva, podemos unirnos a él. Y además, este espíritu, él habla del espíritu, además de como potencia de unión, es perceptivo y comunicativo. Es decir, podemos percibir esa inspiración de Dios, de cada una de las personas divinas, y podemos comunicarnos con él. Esto pues es algo que Fernando Rielo ha vivenciado, ha experienciado, y es algo que ha querido transmitir para que también nosotros podamos vivirlo, ¿no? Podamos vivirlo ya aquí, en esta tierra, ¿no? Hay uno de sus poemas, voy a citar solamente una parte, en la que él nos invita a hacer este viaje interior, ¿no? Este viaje de unión con las personas divinas. Dice así: amigo, ¿has visitado tu alma? ¿Hecho turismo en ella? ¿Has visitado tu alma? Te invito a que a ella viajes el próximo verano. Te aseguro, verás calles con ángeles que animados pasean y alguna vez se les oye. Si quieres, sacamos el billete juntos, que sea uno de primera, de ida y nunca de vuelta. Bueno, pues nosotros podemos realizar este viaje a nuestro interior porque, como nos dice Fernando Rielo, somos seres abiertos a la trascendencia. Bueno, ciertamente todos tenemos un límite, ¿no? Notamos nuestros condicionantes. Somos finitos, ¿no? Dirá Fernando Rielo. Somos seres finitos, todos tenemos experiencia de ello, pero estamos abiertos al infinito. Nuestra finitud no nos define, aunque la sintamos y la notemos, ¿no? Lo que nos define es esa apertura a la trascendencia. Tenemos esta sed de infinito, ¿no? Lo expresa San Agustín: pues nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa sed la notamos y justamente porque tenemos esta apertura a la trascendencia. Además, podemos hacer este viaje porque somos seres en relación. Como he dicho, nuestro espíritu es perceptivo y comunicativo. Podemos entrar en relación con las personas divinas. Y además estamos inhabitados por el amor. El amor nos inhabita y nos constituye. Además de tener esta divina presencia en nosotros, en nuestro espíritu, esta divina presencia nos viene dada junto con lo que Fernando Rielo denomina un patrimonio genético. Es decir, nosotros tenemos una herencia biológica, pero tenemos también esta herencia espiritual, gracias a la cual podemos entrar en relación con este absoluto. ¿Cuál es este patrimonio genético que se nos da para entrar en relación con el absoluto? Pues son estructuras y operadores que están presentes en nuestro espíritu. Tenemos varias. Unas son de carácter receptivo. De carácter receptivo tenemos la creencia, la expectativa y el amor. Fernando Rielo nos dice que todo ser humano tiene unas creencias, que no se refiere simplemente a creencias religiosas, sino se refiere pues a lo que todos podemos creer. Pues nuestra creencia, tenemos creencia en nuestra familia, o en la amistad, o en el amor, o en las cosas que nosotros podemos conseguir. Tenemos también expectativa, ¿no? Una esperanza. Si nosotros no tuviéramos esta expectativa, estaríamos en un continuo desánimo, ¿no? No tendríamos este ánimo puesto, ¿no? Entonces necesitamos también que nuestra personalidad esté estructurada por esta expectativa y el amor. Para Fernando Rielo, el amor es el motor de todo. El amor tiene la capacidad de transformar, de perfeccionarnos y de llevarnos a plenitud. Otras estructuras que tenemos también son las de carácter atributivo. Son la verdad, la bondad y la belleza. El absoluto es la verdad, bondad y belleza absoluta, nos lo infunde a nosotros, de tal manera que también nosotros podemos tener experiencia de estos atributos.
Tenemos también, dice Fernando Rielo, otras estructuras de carácter legislativo. Nuestro espíritu tiene 3 leyes. Una es la ley de la inmanencia, por la cual nosotros tenemos la capacidad de entrar dentro de nosotros mismos. Y de esta manera podemos autorreflexionar sobre nuestros actos, sobre nuestros sentimientos, pensamientos. También por esta ley podemos constituirnos como sujetos, ¿no? Entramos en nosotros y nos constituimos como lo que somos. Tenemos también la ley de la trascendencia, por la cual tenemos la capacidad de salir de nosotros mismos para unirnos con los demás, para desarrollarnos. Y tenemos la ley de la perfectibilidad, por la cual tendemos a lo más perfecto en todo lo que hacemos. Y por último tenemos otros atributos que son de carácter transfigurativo, que son las virtudes y los valores. Estos atributos lo que hacen es que configuran, conforman, transfiguran nuestra personalidad y nuestro carácter. Bueno, pues con todo este patrimonio genético, la divina presencia constitutiva que hay en nosotros actúa en nuestro espíritu. ¿Cómo actúa? Pues actúa vivificándonos, actúa potenciándonos, actúa generándonos, inspirándonos el bien, la verdad y la belleza. Y nosotros, el ser humano, puede en su libertad responder de un modo positivo o de un modo negativo. Cuando nosotros respondemos de modo negativo, rechazamos esta acción de la divina presencia constitutiva en nosotros, nos cerramos a su acción. Esto es lo que Fernando Rielo denomina la tendencia egotizadora, es decir, nos metemos en nosotros mismos y lo referimos todo a nosotros. Rechazamos la unión con él, pero como he dicho antes, si no nos unimos a él, al absoluto, nos unimos a otras cosas, ¿no? A otros falsos absolutos, pseudoabsolutos. Y esto hace que, de alguna manera, pues nuestro espíritu se esclavice, ¿no? Tenga la libertad plena. Sin embargo, cuando nos abrimos positivamente a la acción de la divina presencia constitutiva, la acogemos, es cuando podemos tener experiencia del bien, de la verdad, de la bondad, de la belleza, de las virtudes. Y esta experiencia que tenemos en nosotros es lo que Fernando Rielo denomina la mística, la experiencia positiva de todos estos valores. La vivencia de la virtud, la vivencia del bien, la verdad y la belleza, produce en nosotros un estado de libertad interior, produce una paz, produce una felicidad. Nos hace ser más plenos, vivir una mayor madurez. Sin embargo, cuando nosotros no acogemos esta acción de la divina presencia constitutiva en nosotros, nuestra libertad se deforma, ¿no? Como he dicho antes, nuestro espíritu de alguna manera queda esclavizado. Es una libertad que queda egotizada. La experiencia mística es experiencia del amor, es experiencia de la relación, de la comunión. Y Fernando Rielo diferencia lo que es la mística de lo espiritual, ¿no? Lo espiritual, como he dicho, puede ser una acción positiva cuando acogemos esta acción de Dios en nosotros, pero también puede ser negativa. Sin embargo, la experiencia mística siempre es positiva, siempre es la experiencia, digamos, de la virtud. Cuando Dios actúa en nosotros, Él actúa como acción agente, o sea, Él actúa en nosotros. Y nosotros no somos pasivos, sino que tenemos una acción receptiva, ¿no? Respondemos a esa acción que hay en nosotros. Esto es la acción mística, ¿no? Él actúa en nosotros, pero hay una acción receptiva por nuestra parte. Dice Fernando Rielo, en palabras suyas, lo que es la mística. Dice: la mística es entrar en el mundo inefable del amor divino y del ejercicio de la virtud, remontándonos sobre el egoísmo y su proyección en la lógica del mundo. Es hacer callar lo que no es Dios para escuchar a Dios, vivirlo y sentirlo. Claro, si tenemos que callar lo que no es Dios, a mí por lo menos esto me requiere un esfuerzo, ¿no? Hacer silencio a todo lo que no es Dios. Es decir, para vivir una mística hay que vivir una ascética también, ¿no? Fernando Rielo nos habla de la mística y de la ascética. La mística es la unión con el absoluto. La mística busca alcanzar el absoluto, pero para alcanzar
o para llegar al absoluto hay que hacer unas tesis, ¿no? Las tesis es el ejercicio, es el esfuerzo, es la práctica para poder llegar a conseguir esta unión con el absoluto. La mística, nos dice Fernando Rielo, se refiere a la acción de Dios, y la estética es la acción o el ejercicio que hace la persona, el ser humano. Fernando Rielo nos dice que la ascesis consiste en el ayuno o en la penitencia de nuestras pasiones. Es decir, es el ayuno de todos los pensamientos, en el ámbito del pensamiento, en el ámbito del querer y en el ámbito del actuar, de todo aquello que no nos lleva a Dios, de todo aquello que no es Dios. Como decía él, hay que hacer callar lo que no es Dios. Entonces, esta es el ayuno, la penitencia que tenemos que hacer para poder acoger a Dios. Siguiendo a Santa Teresa, él habla, aunque no exactamente con el mismo sentido, pero él habla de un recogimiento ascético y de una quietud ascética. Recogimiento ascético es recoger la mente para hacer silencio, para hacer ofrenda de todos aquellos pensamientos pues, negativos, obsesivos, distractores, maliciosos, que de alguna manera nos están impidiendo pues, acoger lo que la Divina Presencia Constitutiva nos quiere dar. Y una quietud ascética, que es poner una paz a todo aquello pues, que nos produce tristeza, inquietud, desánimo. La vida ascética es experiencia del amor. Y nos dice en palabras de Fernando Rielo: el amor transforma el hedonismo en felicidad, la tristeza en alegría, el vicio en virtud. Todas las inclinaciones viciosas son transformadas en la virtud opuesta. Cuando vivimos la vida ascética, el egoísmo, el orgullo, la ira son transformadas en la virtud contraria. El egoísmo en generosidad, la ira en paciencia, la soberbia en humildad. Y esto nos permite tener esta experiencia mística que decía antes, la experiencia de la virtud, con su consiguiente libertad interior. Pero esto nos requiere el esfuerzo del amor para poder ayunar y guardar silencio y transformar pues esto que nos viene y que nos impide recibir la acción de Dios. Fernando Rielo nos habla del amor de la siguiente manera. Él nos dice que el amor potencia, eleva y engrandece todo lo bueno que hay en el otro. El amor busca siempre sacar lo mejor del otro, llevar a plenitud la vida del otro, ayudarnos en todo lo que podamos necesitar, en el mayor bien que podamos ofrecer. El amor también incluye, comprende y soporta. Frente a nuestra tendencia egótica que nos mete en nosotros mismos, que nos puede llevar pues, a distanciarnos de aquel que es diferente, que piensa distinto de nosotros, que pues, no nos trata como a lo mejor nos gustaría. El amor incluye, comprende, soporta y une. Y el amor dialoga, comunica y pacifica frente pues, al fanatismo que nos hace pues, tener una actitud incluso a veces violenta con los demás. El amor nos sitúa en esta óptica, en esta relación, en esta comunión. Hay una fórmula matemática, ¿no? A más vida ascética, más vida mística. Para podernos unir con el absoluto, para poder llegar a esta unión, incrementar esta unión, tenemos que vivir las tesis. Si no hay una vida ascética, nunca habrá una verdadera mística. Por mucho que uno, hago referencia, como decía al inicio, pues pueda tener fenómenos o manifestaciones o visiones, si no hay una verdadera ascética, Fernando Rielo dirá, eso es una pseudomística, ¿no? Tiene que haber una correspondencia. Cuando vivimos estas tesis, entonces estamos, vamos a decir, preparando o abonando el campo para que Dios nos pueda infundir el bien, la verdad y la belleza que Él nos quiere dar siempre, pero si nosotros no estamos en ese recogimiento ascético, que en el fondo, dirá Fernando Rielo, es oración, porque es guardar silencio a todo lo que no es Dios, es un estado de oración,
Si no tenemos ese estado de oración continuo, no podremos recibir eso que Dios quiere regalarnos. Cito también con palabras de Fernando Rielo lo que es el estado, un aspecto, ¿no?, de lo que podría ser el estado de recogimiento místico, como el absoluto va actuando en nosotros. Dice así: Dios va transformando nuestra mente en una especie de sagrario, de la sabiduría celeste. En la medida en que nosotros hacemos ofrenda y guardamos silencio a todo lo que no es Él va obrando en nosotros, en nuestra mente. Y nos dirá Fernando Rielo, hasta que nosotros podamos tener un trato familiar y espontáneo con Él, ¿no? Cuando guardamos ese silencio podemos entrar en ese diálogo con Él. Nos habla también de los frutos de la auténtica experiencia mística, ¿no? Y nos dice que los frutos son la humildad, la obediencia y la coherencia de vida evangélica, ¿no? Pues eso tiene que reflejarse también en la vida del místico, ¿no? Si no, nuevamente, pues es una pseudomística. La mística nos lleva también a un compromiso. Cuando Dios actúa en nosotros, pues nos lleva también a nosotros actuar también. No es algo que nos deja estáticos o pasivos, sino que nos mueve y nos transforma. El místico actúa siempre en favor de los demás. Como decía también al inicio, pues Fernando Rielo le llevó, ¿no?, a vivir y transmitir ese evangelio en todos los aspectos. El hecho de que la persona sea mística implica también, para Fernando Rielo, que es extática, ¿no? Y el éxtasis, nuevamente, al que hace alusión Fernando Rielo, no simplemente se refiere a fenómenos estáticos extraordinarios, sino que se refiere a algo muy sencillo. Es la capacidad que tenemos, como he dicho antes, ¿no?, por la ley de la trascendencia del espíritu, es la capacidad que tenemos de salir de nosotros mismos, de nuestro estado, como he dicho antes, egótico, de nuestro estado pasivo, de nuestro estado de debilidades, de nuestro estado de fragilidades, para unirnos al absoluto, para unirnos a los demás, para unirnos a los más nobles y grandes ideales. Nos dice Fernando Rielo que se trata de ir superando todo lo instintivo, todo lo impulsivo, para ir progresando a un estado de plenitud cada vez mayor, en el amor y también en el estado de conciencia. Para Fernando Rielo, este estado de conciencia es sobre todo conciencia de unión con el absoluto. Ese estado de conciencia que nos va haciendo cada vez más sensibles a su amor y que nos va haciendo crecer en este amor. El estado espiritual estático de nuestra conciencia nos viene de recibir el amor de Dios, de recibir ese amor y de hacer que ese amor pueda impregnar todo nuestro ser, impregnar nuestra inteligencia para que con ella podamos concebir la verdad, impregnar también nuestra voluntad para que podamos concebir el mayor bien, impregnar también nuestra libertad para que podamos realizar la mejor actuación con el mayor amor. El éxtasis, que es puro amor, pues vamos a decir que tiene 4 características que nos ayudan, ¿no? Una sería el carácter preventivo. Cuando nosotros vivimos en este estado de amor, nos previene, ¿no?, de posibles conductas o actitudes con una libertad mal formada, ¿no?, como decía al inicio. El éxtasis nos transforma, nos va haciendo superar nuestras limitaciones, nuestras deficiencias, nuestros defectos, nos va haciendo avanzar y crecer. El éxtasis es simplicidad, es humildad, es transparencia, nos descomplica, ¿no?, nos hace sencillos. Y el éxtasis nos da firmeza, porque el amor nos otorga fuerza. He dicho antes que para Fernando Rielo el éxtasis es el motor, ¿no?, de todo. Entonces el amor, el éxtasis nos mueve, nos da una fortaleza para actuar en todo. Voy a ir terminando con una cita
varias citas, una de ellas de los Proverbios de Fernando Rielo, que nos dice que en el amor se contemplan paisajes inauditos, como en el éxtasis ninguno. Y ya termino definitivamente, y termino de la misma manera con que termina el libro Concepción mística de la antropología, que es el libro pues, el que se recogen algunos de los aspectos que he comentado. Bueno, otro también es la comunicación, un arte estasiológico, pero concretamente este es de la Concepción mística de la antropología, y el libro termina citando este pasaje del Apocalipsis. He aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguno me oye y abre, entraré y cenaremos juntos, ¿no? Pues termino así porque en el fondo para Fernando Rielo pues la mística es una escucha, ¿no? Es una escucha a esa voz y requiere el esfuerzo pues, de abrir nuestra puerta, ¿no? Y ya definitivamente termino con un fragmento de uno de sus poemas que dice así, que me parece que recoge también muy bien lo que es esa unión con las personas divinas. Dice: tener limpias las razones de la vida de toda escoria es el arte de ser contigo una sola cosa. Pues muchas gracias. Gracias, Elena, por introducirnos en la obra de Fernando Rielo, que en principio para la mayoría de la gente es un autor desconocido y yo creo que tiene suficiente autoría, valga la redundancia, para, y sobre todo nosotros como españoles en primer lugar, pues para conocer lo que tenemos y toda esa mística tan impresionante de Fernando Rielo. Y luego aparte es filósofo, que esa es otra parte, y bueno, nos ha gustado mucho por eso, por la sencillez de todos los conceptos, y me ha parecido muy curioso cuando has citado un escrito de Fernando Rielo, lo de siempre de ida y nunca de vuelta, que también lo dice la estética originaria. El siempre de ida y nunca de vuelta es la inocencia. El niño va siempre de ida. El que viene de vuelta es el que ya se lo sabe todo y viene ahí con... Pero siempre tenemos que estar de ida. Y eso es el fundamento, uno de los carismas que tiene los misioneros identes. Id, de ida. Id por el mundo, pues a predicar el Evangelio, y además otra de los carismas que tiene... bueno, a mí es que me ha apasionado lo que es toda la obra, no solo la obra escrita de Fernando Rielo, sino también pues, esa obra de las fundaciones, como es el fundar los misioneros y misioneras identes, y su carisma, el carisma del camino de la santidad, la inocencia también, lo que es el amor, lo que es la comunidad, muy importante para vivir en un mismo espíritu, como decía Santiago Perejao, que no es necesario vivir en un convento, es necesario solamente el vivir ese espíritu. Y yo creo que el vivir en ese espíritu, bueno, pues nos une y de alguna manera también es mística. Mari Carmen, yo creo que ibas a decir algo, ¿no? De momento. Está con la cosa. Pedro. Sí, bueno, me ha gustado mucho la conferencia. Y yo no había oído hablar de Fernando, no había oído hablar. De esto miré en YouTube, no en Wikipedia. Dijo, esto tiene que ser interesante. Y he venido y me ha gustado lo que ha dicho, lo que no es mística. Y recuerdo en un libro de Thomas Merton, Nueva semilla de contemplación, que dice, hay que tener cuidado con la falsa llama, más o menos dice eso. Y claro, eso no es mística, la falsa llama, estamos ahí. Y creo que se refiere a eso cuando dijo que no es mística, ¿no? Y entonces, pues, la verdad que me ha gustado. ¿Y los libros, dónde se pueden comprar los libros de Fernando Rielo? ¿O están disponibles? Bueno, este concretamente no sé si está disponible, pero lo tenemos aquí. Si está interesado, pues podemos buscar cómo hacérselo llegar.
Bueno, Porque algunos sí que están aquí en la librería de aquí Ars, pero otros no. Entonces podemos ver cómo hacérselo llegar. yo como estoy con María te me comunico, digo, primera vez Sí, que sí, digo. sí. Y otra cosa, también un pequeño apunte. Esto último que ha dicho, que estamos de ida y no de vuelta, me recuerda a un sermón que hizo don Fructuoso Manga, del que seguramente os acordaréis. El día de la ascensión, me acuerdo que fue, dice, hay que estar siempre ascendiendo y nunca ascendido. Me quedé con esa frase. Qué bueno. Ya no es lo mismo. Qué bueno, sí, sí, sí. Y luego la Mari Carmen. Es que realmente la verdad, bueno, muchas gracias Elena por la conferencia y la presentación. Claro, como no va a haber coincidencias entre Fernando y Prieto, entre el padre Santiago García Pérez Drago y otras lecturas o lo que vamos viviendo cada uno, si digamos la verdad, es la verdad. El tema, y luego tu exposición muy clara, porque casi todos son triadas que te hacen ver, darte cuenta, tomes notas o no, se ve claro. Hay mucha mística que no tiene nada. Tiene evasión del mundo, montarte películas paralelas y si no transforma tu vida y el entorno de que estamos hablando. Son constructos personales, fruto de la voz. Y la importancia de la ascesis, de la ascética, es fundamental, lo que es la oración, el silencio, es decir, esa negación del ego es fundamental para la escucha. Si no, el silencio no se hace en nosotros, la escucha de lo sagrado, la escucha de la luz, como diría Santiago Pérez Drago, es imposible. Es imposible, aunque digamos que esas pseudo místicas que en un sitio donde está abarrotado de gente, pues no puedes escuchar la luz. Puedes a lo mejor tener la nostalgia de la luz, pero no escuchar la palabra de Dios, del Señor. No poder escuchar la luz, porque en ese ámbito, en ese entorno de esa multitud de gente, solo puedes sentir la nostalgia, es decir, necesito notar la ausencia. Notar la ausencia, la presencia en la ausencia que decía la estética originaria, la presencia en la ausencia. Y que para que nos llegue Dios, nos lleguen muchísimas cosas, o uno se vacía, o sencillamente no hay espacio. No sé cómo decirlo. No hay espacio, no hay espacio para que te una gotita. Así de claro. Y el espacio es la totalidad, el espacio que requiere el Señor dentro de cada uno. Es que tienes que estar, el alma tiene que estar limpia, el corazón tiene que estar limpio. Porque si no, pues es que no lo oyes. Aparte que a nivel estrictamente, no diría ya, no sé cómo expresarlo, no estrictamente religioso, a nivel meramente humano, todos notamos que hay etapas de la vida que acumulas cosas materiales, conocimientos, libros, ¿no? Es normal, es una etapa de la vida, pero que luego tú mismo, de una forma muy natural, empiezas ya a ir soltando y ya maletitas mucho más ligeras. Y ya no te importa, oye, a mí es personal, es una cosa que me ha costado mucho. Y llevo unos años que lo hago. A mí deshacerme de libros, de cualquier cosa, menos de libros. No, de verdad. Y una cosa, los prestaba. Darlos, como que no. Es que de una forma muy natural y encantada de la vida. Pero sí, los voy a volver a leer. En el pleito, todos los desatacados. Y los he acumulado hasta hace muy poco. La verdad. Bueno, pues es interesante la persona y la obra de Fernando. Te voy a descubrir y a poner que la conozcan. Sí. Y luego, que se me ha pasado decirlo, hay un premio internacional, mundial de poesía mística
Fernando Rielo, está patrocinado, y luego también está la Cátedra Fernando Rielo, que está ubicada en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y, por cierto, el Premio Mundial de Poesía Mística, uno de las galardonadas que ganó el premio, yo no sé qué edición, es Isabel Bernardo, que estuvo aquí hace 3 años, yo creo, 4, el año de la pandemia, pues sí, hace 3. Sí. Y entonces, bueno, pues muy merecidísimo, porque tiene una poesía mística muy importante. Y bueno, que también es un mecenas, quiero decir, Fernando Rielo es un mecenas. No, es que... No, sigue. Es que había dado iba a dar un quiebro, pero... Sí. Bueno, que por otra parte, yo no sabía lo de que las misioneras y misioneros residentes era un instituto de vida consagrada. Y es que, claro, cuando tienes que hacer la presentación de una persona, del autor, en este caso, pues entonces te indagas y te metes en ello. Bueno, ya me habías comentado tú que era aquello de un instituto de vida consagrada. No me había quedado claro. Y ahora ya, bueno, pues después de indagar, me ha parecido pues algo que he conocido muy importante dentro de lo que es el organigrama de lo que es la Iglesia Católica, y me parece interesantísimo. Lo del Instituto de Vida Consagrada, que son los misioneros residentes. Nueva forma de vida consagrada. Nueva forma, pero que pertenece, digamos, al concepto ese, ¿no? Es una nueva forma. Sí, es vida consagrada, pero pertenece a las nuevas formas. Pertenece a las nuevas formas. Eso me parece Yo curioso. sí quería preguntarte, Elena, porque con lo que nos has contado, pues bueno, puedes conocer a Fernando Rielo sin saber ni de dónde viene ni nada. Pero, ¿de dónde viene? Porque claro, nos has dicho sí que dónde nació, cuándo nació, que a los 16 años le pasó algo, pero él era un laico. O sea, a mí me gustaría saber cómo una persona que no es fraile ni es... ¿no? ¿Cómo llega una persona, ¿no? O sea, que no sabemos nada, ¿eh? ¿Me explico? Sí. A lo mejor no es lo más importante, lo más importante es lo que nos has contado. Pero siempre puede ayudar, ¿no? Sí, bueno, Fernando Rielo, antes de fundar los misioneros residentes, bueno, él fue redentorista anteriormente. O sea, él en primer lugar fue joven, él tuvo una novia, ¿no? Pero él que tenía el sueño, pues siempre tuvo el sueño de hacer la voluntad del Padre Celeste, ¿no? Pero tuvo una novia, entonces él en un momento determinado pues vio que su Padre Celeste le pedía dejar a esa novia, pues con la que le hubiera gustado formar una familia y dedicarse a él, ¿no? Entonces él, buscando esta vocación, pues entró en una iglesia de redentoristas. Y entonces él en ese momento se le acercó un sacerdote que le preguntó, y él, bueno, pues tuvo la impresión de que su vocación era ahí, con los redentoristas. Entonces, bueno, él entró, estuvo mucho tiempo en Astorga, el seminario de los redentoristas de Astorga, estuvo un tiempo ahí, pero pasado el tiempo, bueno, pues él sintió que Dios le pedía fundar una nueva institución, que es la de los misioneros residentes. Entonces, bueno, este proceso para él fue, bueno, pues fundar siempre es algo duro, entonces él de hecho pues quiso asegurarse yendo a preguntar a personas en su momento de formas de santidad, pues a contar esto, ¿no? Pues que si esta impresión podía ser algo suyo o era algo del Padre, ¿no? Entonces, bueno, pues él fue y efectivamente todos le dijeron que sí, y entonces pues en ese momento él fundó, ¿no? Entonces inició la fundación pues en Tenerife, ¿no? En el espigón del puerto de Tenerife, ahí inicia la fundación de misioneros y misioneras residentes. Así brevemente es un poco la situación. Y ahora está por todo el mundo. Tenéis casos en todos los sitios. Nos falta llegar a Australia, pero bueno, si Dios quiere llegaremos algún día. Nos falta la fundación. Ahí en el resto de continentes sí tenemos fundaciones. Y iba a decir antes que, como has hablado del premio de poesía mística, bueno, pues decir que si Dios quiere este año se celebrará aquí en Salamanca el 15 de diciembre, la Universidad Pontificia. Entonces,
Bueno, ya informaré a María cuando tengamos, sepamos la fecha, pero si queréis, pues estáis invitados a participar. Muchas gracias. Yo fui el año pasado, ¿sabes? Sí. Y es que se respiraba, bueno, y también Marian también, se respira como, ¿verdad? El carisma ese de las misioneras y misioneros residentes, esa paz, esa alegría verdadera. Es que es lo que me admiró de Elena cuando allí fui el año pasado a esa maravilla de Hakuna en la contemplación del Santísimo Sacramento. Bueno, pues estaba Elena y me di cuenta de que había algo dentro de ella. Y ese algo era el Señor que se transmitía en su semblante. Eso sí, es verdad. Y luego he conocido a muchas más compañeras tuyas, hermanas, mejor dicho, y también me ha parecido también que hay algo dentro. A Juana Sánchez Gey, que vendrá a hablarnos de lo sagrado en María Zambrano, que es la superiora general de todas las misioneras residentes. Vendrá a hablarnos y es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, de filosofía española, que precisamente conocía a Santiago Pérez Gao, personalmente y la obra. O sea que ya sabéis que el último sábado de enero pues viene a hablarnos Juana Sánchez Gey de María Zambrano y lo sagrado y lo religioso. A ver, voy a contar aquí en la intimidad algo que no sabe ni siquiera Elena. Yo he sido director de la Delegación de Misiones de Salamanca muchos años y aquí conocí a la primera vidente. Después fui a Madrid y estuve en el secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones, cuando precisamente se solicitó de la Conferencia Episcopal la aprobación del Instituto Videntes. Y me consultaron a mí. Y lógicamente di un parecer positivo. Así que algo me debe Rielo y algo puedo yo también esperar. Pues eso no lo sabíamos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Qué sorpresa más grata, don Juan. Y Salamanca era una de las fundaciones que más quería Fernando Rielo. Salamanca, porque es aquí donde se aprobó, no a nivel religioso, porque la primera etapa en nosotros fue muy difícil. O sea, muy complicado, bueno, pues es otro proceso, primero porque era laico. Claro. Y atraía muchísimos jóvenes y nadie podía explicar. El primer obispo de Tenerife pues se quedó entusiasmado y aceptó que la providencia quiso que él muriese enseguida y siguió otro obispo y ahí le declaró la guerra porque le conocía de la época que estuvo en los redentoristas. Nunca quiso hablar con Fernando Rielo. Entonces fue una época muy difícil, por eso al padre le pedirían después de muchos años se inició el proceso en Madrid, pero ya muchos años, pero antes se había aprobado aquí la Fundación Fernando Rielo en Salamanca. Y era muy querida del fundador, siempre quería mucho la Fundación de Salamanca, de tal forma que se abrió, por no sé por qué razón, hoy acabo de llegar, se cerró y se ha vuelto a abrir ahora. Es muy querida por la institución de Salamanca, así que tenemos mucha ilusión las que estamos en la otra etapa de la apertura. Pues muy bien. Pues yo recuerdo, bueno, no recuerdo, pero según me ha contado la superiora general, Juana Sánchez Gey, que la mayoría, una gran proporción de profesores de filosofía de la Universidad de Salamanca tenían relación, más que pertenecer, tenían relación. Por ejemplo, Antonio Heredia y no sé quién más me comentó,
de filosofía española, fundamentalmente. Y claro, y estaban muy... Yo no sé qué ha pasado luego de Antonio Heredia, pero vamos, que tenía mucha implicación en lo que era la fundación. Muchos profesores. Que lo tenemos que ir descubriendo. El autor. Bueno, como ya sabéis, los que hayan venido, las personas que hayan venido nuevos, pues después tenemos pues una comunidad entre todos y estamos haciendo pues esa convivencia que se va haciendo al calor de esta fundación. Se va haciendo entre todos como una gran familia, ¿verdad, Elena? Y que estáis invitados al vino este español, que nos vamos conociendo todos y se está convirtiendo esto en una gran familia. Bueno, pues ahora tenemos, como siempre, después a los invitados, pues tenemos un obsequio. A ver, Alberto. Ha ido Fernando. Que ha ido Fernando. ¿Puedo decir una cosita más? Sí, por supuesto, sí. Como al hilo de todo esto, como he comentado que hemos tenido un congreso, solo deciros que este congreso se ha quedado grabado. Entonces, pues si tenéis más interés en conocer sobre la vida y persona de Fernando Rielo, si ponéis Congreso Fernando Rielo, podéis encontrar sobre su vida y sobre su pensamiento, que también ha comentado Mariate. O sea, es un congreso muy completo que puede ayudar a conocer más su vida, su obra, su persona y su pensamiento. Entonces, está en internet, si queréis. Muchas gracias. En piedra de Villamayor y un certificado. Gracias. Que sabéis, ya lo sabéis, lo que es el símbolo de admiración hacia arriba. Es el símbolo de apertura, que solo lo tiene el idioma español. Esto es como de ida siempre. El de vuelta sería el símbolo de admiración hacia abajo. Es aquella expresión de ¡vamos a los toros! Venimos de los toros.